Hola, buenas tardes a todos por seguir esta ENUAM 2021 en su modalidad virtual. Gracias a todos los alumnos por inscribirse a este curso con el doctor Joel Trejo. Entonces, antes de cederle la palabra, voy a dar una pequeña semblanza del doctor Joel, un amigo y colega de aquí de la Unidad Mérida del CIMAT, del Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT Unidad Mérida. Entonces, Joel Trejo es licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es maestro en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica con especialidad en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CIBESTAB. Y es doctor en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE. Las líneas de investigación de Joel incluyen la computación distribuida y la computación en paralela, enfocada a problemas de optimización. A la fecha cuenta con 17 publicaciones en revistas de alto impacto y cuenta con artículos publicados en memorias de conferencias internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desde 2016 es investigador catedrático CONACYT, adscrito al Centro de Investigación en Matemáticas, ¿no? Pues sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Joel. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Muchas gracias al comité organizador por la oportunidad, ¿no?, de compartir un poquito acerca de este tema que me gusta mucho, ¿no?, que es acerca del control de tráfico urbano. Bueno, pues vamos a iniciar. Les voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Y me pueden preguntar por el chat y me hacen llegar la pregunta, y parte del staff me hará llegar la pregunta, ¿sí? Y si se requiere, podemos igual abrir los micrófonos. Bien, pues les voy a platicar un poco acerca del tema que he desarrollado durante mi investigación. No es un tema que actualmente lo haya seguido en los últimos años, pero sí lo trabajé durante un buen tiempo, ¿no? Y justamente estoy retomándolo. De hecho, tengo actualmente un par de tesistas que están trabajando con temas relacionados con esto, ¿no? Pues bueno, les voy a hablar acerca del control de tráfico urbano. Y para poder hacer el control, para poder controlar este tipo de sistemas, que lo podemos ver como un sistema de eventos discretos, utilizaremos una herramienta que se conoce como redes de Petri, ¿sí? Quizás para algunos de ustedes el término de redes de Petri sea un término nuevo, y tal vez para otras personas ya conozcan acerca de estas herramientas, ¿sí? Entonces yo voy a asumir que la mayoría no lo conoce. Entonces cuando veamos un poco acerca de redes de Petri, voy a iniciar los conceptos básicos, ¿sí? Entonces, si yo ya estoy compartiendo mi pantalla, entonces supongo que están viendo mi presentación. Si no fuera el caso, por favor avísenme para que yo pueda tomar ver qué está pasando, ¿no? Sí, lo vemos, sí lo vemos. Sí, bueno, muchas gracias. Ok, bien, este taller está dividido en 3 sesiones. La sesión de hoy, lunes, es una introducción. Entonces vamos a ver el sistema de tráfico urbano, incluyendo los diferentes elementos que integran un sistema de tráfico urbano. La sesión de hoy, ¿no? Y en general todo el curso es una introducción, porque pues el tema es muy amplio, ¿sí? Pero mi intención y la intención del curso es que todos nos llevemos una idea general de en qué consiste este tipo de sistemas y algunas maneras en que pueden
implementarse estrategias para aportar algo en este tipo de sistemas, ¿no? De hecho, mi intención es que quede la espinita y si alguien quisiera trabajar en algo de esto, pues podemos platicar, ¿no? Luego, ¿no? Ok. Entonces, la sesión de hoy lunes vamos a ver las herramientas que vamos a utilizar o los conceptos básicos que se utilizan para la definición de sistemas de tráfico urbano. La sesión de mañana, martes, vamos a ver cómo modelar principalmente un elemento del sistema de tráfico urbano que se conoce como el control del tráfico urbano, ¿sí? Y para poderlo modelar y para poder definir las estrategias que se utilizan en el control de tráfico urbano, vamos a utilizar estas estructuras que se conocen como redes de Petri, ¿sí? Entonces, vamos a ver igual una introducción muy general de las redes de Petri, pero es una introducción de tal forma que al final de la sesión de mañana ya van a entender los conceptos básicos. Van a ver que es un modelado muy sencillo de entender, pero que tiene muchas propiedades interesantes para modelar sistemas, principalmente sistemas dinámicos de eventos discretos, ¿no? Entonces, hablando de eso, pues vamos a ver cómo un sistema de control de tráfico urbano lo podemos ver como un sistema dinámico de eventos discretos. Bueno, se me olvidó comentarles que la sesión de hoy, para que igual, mi intención es que sea un taller que tenga una parte práctica también, ¿sí? Una de las herramientas que vamos a utilizar que es una herramienta que justamente uno de mis estudiantes empezó a explorar, se conoce como Sumo, es un simulador. Entonces, hoy también vamos a empezar a trabajar, ya desde hoy vamos a empezar a trabajar con esta herramienta que se llama Sumo, ¿sí? Entonces, hoy les voy a dar una breve introducción de Sumo y ya ustedes van a ver cómo van a empezar a construir su primera intersección, ¿sí? Y la sesión del miércoles, la última sesión, ya vamos a utilizar Sumo con redes de Petri. Entonces, para esta sesión, una parte de la sesión del miércoles, invité a mi estudiante, que él es experto en este tema, ¿no? De Sumo con redes de Petri, que él nos hable acerca de esto. Él, de hecho, implementó un paquete de Python para poder incluir las redes de Petri con Sumo. Entonces, ¿qué necesitamos para lo que vamos a estar trabajando? O sea, no necesitan ser ustedes unos expertos en programación. De hecho, van a ver que no vamos a programar mucho en toda la sesión, ¿no? Pero como un lenguaje de programación muy didáctico y muy fácil de poder empezar a implementar, vamos a utilizar Python. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar estos sistemas de control, trabajábamos con C o con Java, ¿no? Sí. Y pues ahorita en Python pues ya hay muchas herramientas que se pueden utilizar y que tienen mucho poder de cómputo para poder hacer una simulación bastante eficiente. Ok, pues bueno, ya empezando ya entrando en materia, vamos entonces a empezar la sesión de hoy con la introducción. Bueno, en los sistemas de control, en los sistemas de tráfico urbano, hay una parte esencial, ¿sí? Todos hemos escuchado ahorita el término es muy común, el término de semáforos inteligentes, ¿sí? Entonces, al final de todo este taller, ustedes van a darse cuenta que eso de los semáforos inteligentes no es otra cosa más que algunos actuadores que están instalados en las intersecciones que permiten asignar los tiempos a los semáforos, ¿sí? Pero atrás de eso hay alguna teoría, un poco de teoría de los sistemas de tráfico, de ingeniería de tránsito, ¿no? ¿Sí? Pues un semáforo es una estructura, ¿sí? Es una herramienta que se utiliza para resolver conflictos en ciudades modernas. Y bueno, pues sirven para, como todos saben, el color verde del semáforo indica que cierto sentido de la calle, de la intersección, puede pasar, ¿no? ¿Sí? La intersección que tenga el color verde debe pasar. Y el color rojo impide que pase, ¿no? Y el color ámbar es como una precaución. Entonces, un semáforo tiene varias funciones. Las principales son
maximizar la capacidad de vehículos en la intersección. Este problema de maximizar la capacidad de vehículos en una intersección, ¿sí? Se puede modelar como un problema multiobjetivo. Para los que conocen acerca de optimización, ¿sí? Hay un objetivo de maximizar la capacidad de vehículos y minimizar el tiempo de espera de los vehículos, ¿no? Entonces hay dos objetivos al menos que se contraponen y que debe poderse resolver el problema de dar mayor capacidad a la intersección, mayor capacidad de cruce de vehículos y menor tiempo de espera. Entonces, como es un problema multiobjetivo o biobjetivo en este caso, se suelen utilizar algunas herramientas que tratan este tipo de problemas, como por ejemplo los algoritmos genéticos o algunas metaheurísticas que nos ayuden a definir estrategias para el control de tráfico, ¿sí? O de tránsito. Ahora, no nos vamos a meter en eso en este taller. Ese es un tema que sí se suele ver en las estrategias que utilizamos con los estudiantes. Pero ahorita mi intención es únicamente que conozcamos qué herramientas qué se suele utilizar para poder dar paso a las herramientas que les comenté de metaheurísticas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de forma secundaria, algún objetivo que también se persigue es reducir los niveles de contaminación y reducir los consumos de combustible, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay varios objetivos que se suelen perseguir al hablar de tráfico, de control de tráfico urbano. Bien. Entonces, un poquito de historia nos remonta al primer semáforo que se tiene registrado, ¿sí? Que es un semáforo que funcionaba, aquí está un dibujito de ese semáforo en Londres en 1868, que permitía el paso de los carruajes. Cuando el semáforo se ponía en siga, los carruajes podían pasar, y cuando se ponía en rojo, se debían detener, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí vemos una estructura muy pintoresca de cómo era ese primer semáforo. Entonces, obviamente, hablar ahí de un semáforo inteligente, pues no era un problema serio el que tenían en aquel entonces, ¿sí? Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, vemos que las ciudades se van poblando más de vehículos. Y aquí en México es muy común ver el contraste, ¿no? Bueno, quizás la mayoría de la audiencia sea gente de México, ¿no? En México es común ver en las grandes ciudades, pues, grandes filas de autos, ¿no? Como aquí. Pero ven el contraste cuando van a un pueblo, por ejemplo, ven en un pueblo que hay 1 o 2 autos en la carretera. Entonces, es muy bonito ese contraste. Pero entonces, para las grandes ciudades en particular, ya hablar de estrategias para unas estrategias óptimas para el control de tráfico urbano se vuelve muy interesante, ¿no? ¿Sí? Vean la figura de la derecha, son ciudades que ya prácticamente pues se tienen grandes cantidades de vehículos haciendo fila para pasar el semáforo. Siguiendo un poquito con la historia, ¿sí? En 1918 surge la primera red de semáforos sincronizados. ¿Qué quiere decir eso de semáforos sincronizados? Lo ideal, cuando tenemos, en esta figurita vemos una carretera, ¿sí? Con varias intersecciones. Esto de acá donde está el semáforo, voy a tratar de apuntar con mi mouse. Donde está el semáforo, donde se cruzan 2 carriles, digamos, los 2 sentidos de la carretera, ese punto se conoce como intersección. Entonces aquí, no sé si se alcanza a ver, pero hay una intersección que tiene la letra A, que es esta que está más hacia la izquierda de la pantalla, y la otra que tiene la letra B. Entonces, el objetivo de una red de semáforos sincronizados, o lo ideal, es que, por ejemplo, que haya un flujo continuo de vehículos, ¿no? Pues si te toca el verde en una intersección, que en la siguiente intersección te toque verde, ¿no? Y así sucesivamente. Ese es un objetivo que se suele perseguir. Y ya, eso ya estamos hablando hace poco más de 100 años, ¿no? Y ya
poco más de 50 años atrás ya tenemos la primera zona urbana completamente señalada con semáforos en la ciudad de Toronto. ¿Okay? Bien. Entonces, ahora sí, todo esto que les hablé ahorita es un poquito de historia, pero quizás ahora ya podemos entrar un poquito a la parte formal de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide si una estrategia de control es más eficiente que otra? Entonces, como les dije al principio, aunque no vamos a hablar o no vamos a presentar estrategias como tales, ¿no? Sí, sí es más provechoso que ahorita veamos las herramientas que se suelen para poder implementar esas estrategias. Entonces, de entrada necesitamos un simulador, ¿sí? Entonces, un simulador que por eso les voy a mostrar hoy un poco acerca del sumo, ¿sí? Que es el simulador. Pero las métricas de desempeño que se esperan es el tiempo de espera. Minimizar el tiempo de espera que deben los vehículos esperar en una intersección. O sea, las filas, mientras más largas sean, más tiempo debe esperar un vehículo, ¿no? El flujo de tráfico de la intersección, se busca minimizar el tiempo de espera y maximizar el flujo de tráfico en determinada intersección. Entonces, aquí, como les dije, son objetivos que se contraponen. ¿Por qué? Porque buscas, por un sentido, hacer más fluido el paso de vehículos, ¿sí? Y reducir el tiempo que deben esperar en las intersecciones. Y de cierta manera, eso se traduce en un menor consumo de combustible y otras métricas. O sea, por ponerles un ejemplo, quizás no sea tan perceptible a corto plazo el consumo de combustible que ustedes están utilizando cuando hacen un alto, ¿no? Por ejemplo. Pero si vas sumando todos los tiempos de espera, al final de cuentas eso se traduce en un buen porcentaje del combustible que estás utilizando, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, no se relaciona con los semáforos ni con las intersecciones, pero cuando ustedes, por ejemplo, si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha cruzado, ahorita no se puede por pandemia, ¿no? Pero antes podías cruzar la frontera en vehículo y son largas filas de horas, ¿no? Horas enteras tienes que esperar para cruzar al otro lado de la frontera. Y a veces iniciabas con tu tanque lleno del vehículo y cuando ya lograbas cruzar ya tenías cuarto tanque, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí es algo que eventualmente repercute. Bueno, y también de cierta manera afectas la contaminación del aire también, ¿sí? Bueno. Ok. Ahora sí, ¿qué estrategias de control se suelen utilizar para implementar en un sistema de control de tráfico urbano? Más adelante les voy a platicar un poco de esas estrategias de manera muy muy breve, pero se las voy a comentar ya de manera formal. El tiempo fijo, ¿sí? Grosso modo lo que quiere decir es que el tiempo que le asignas a un semáforo ya está predefinido a priori, ¿no? Antes de que inicie la ejecución. O sea, ese tiempo no está regido por las condiciones dinámicas del sistema de tráfico urbano, sino que ya está definido antes. Otro tipo de estrategia es una estrategia de tiempo real o también se conoce como estrategia adaptativa. En esta sí depende la estrategia de las condiciones que se observen en el tráfico, ¿sí? Ahora, es importante notar que el tiempo fijo no quiere decir que la estrategia que se define al inicio de la mañana, por ejemplo, cuando inicia, digamos, aquí en la ciudad donde estamos, estamos en Mérida, como comentaba el doctor Miguel, ¿sí? Ahorita, por cuestiones de pandemia, hay restricción vehicular, ¿no? Entonces, a las 5:30 de la mañana inicia el tráfico, o sea, son muy pocos vehículos los que hay de 11 de la noche, de 11:30 de la noche a 5 de la mañana, me parece, ¿sí? Entonces, esto haría un buen experimento
para poder simular cómo se comporta el tráfico, ¿no? en nuestra ciudad. O sea, por ejemplo, de 11:30 de la noche a 5 de la mañana, pues quizá no tenga mucho sentido esperar, ¿no? En un vehículo, ¿no? Pero a partir de las 5 de la mañana se entiende que el número de vehículos que pasa por una intersección es mucho menor que el número de vehículos que pasa a lo mejor a las 8 de la mañana, que es una hora pico, ¿no? Aquí en Mérida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una estrategia de control de tráfico urbano de tiempo fijo, no necesariamente implica que durante toda la mañana y toda la noche y toda la tarde, o sea, durante todo el día, siempre va a tener la misma duración el verde en un sentido, por ejemplo. Se llama de tiempo fijo porque puede haber ventanas de tiempo. Puede ser que de 5 de la mañana a 6:30 de la mañana, todos los días vaya a tener cierto número de segundos de duración una señal en verde, ¿no? Pero a lo mejor en una hora pico cambia ese número de ese tiempo que tiene asignado un sentido en una intersección. Entonces hubo un cambio y alguien podría decir, bueno, como hubo un cambio, entonces estamos hablando de una estrategia de control dinámico. No, son estrategias de control fijo porque a priori ya se definió, a lo mejor por datos históricos, etcétera, que a ciertas horas pues se le tiene que asignar más tiempo a cierto sentido que a otras horas, ¿no? Pero sigue siendo una estrategia de control fijo. ¿Por qué? Porque no hay una entidad externa que monitoree las condiciones del tráfico y dependiendo de ese estado tome alguna estrategia, ¿sí? Sino simplemente por el histórico de datos o por información que se tiene, se define una estrategia de control de tiempo fijo. Y ahí, o sea, no quiere decir, ¿a qué voy con esto? Que no quiere decir que una estrategia de control de tiempo fijo sea una mala estrategia. Hay demasiada información que toman los ingenieros de tráfico para decidir cuánto tiempo se le asigna, ¿sí? Ahora, ese tipo de estrategias no son muy útiles cuando las condiciones no se pueden predecir. Por eso se llaman también, en algunos lugares las llaman estrategias de tiempo real, ¿no? Por ejemplo, si ocurre un accidente de tráfico, de tránsito, pues se pueden formar largas filas y no hay alguna estrategia que nos permita, el tiempo fijo no nos permite hacer más eficiente el flujo de tráfico, ¿no? Entonces, una estrategia de tiempo real sería equivalente a llevar algunos agentes de tránsito a la intersección y permitir que pasen o restringir el paso, ¿sí? Entonces, dependiendo, como les decía, está relacionado lo que les acabo de comentar con los siguientes conceptos. Dependiendo de las condiciones de tráfico, se pueden clasificar las estrategias en las siguientes estrategias. Pueden ser estrategias para tráfico ligero, ¿sí? Estrategias para tráfico normal, o sea, ligero es, como les decía, al inicio de la mañana o quizás ya muy tarde, ¿sí? En ciertos horarios atípicos. El tráfico normal es unas condiciones la mayor parte del tiempo y también hay unas condiciones de tráfico cuando son las horas pico, las horas donde hay más afluencia vehicular, ¿sí? Y también hay algunas estrategias. El año pasado, uno de mis estudiantes igual hizo una estrategia, definió unas estrategias para vehículos de prioridad. O sea, ¿qué ocurre cuando los vehículos que le quieres dar prioridad a los vehículos, por ejemplo, las ambulancias, ¿no? O los carros de policía, etcétera, ¿sí? O incluso el transporte urbano, por ejemplo, ¿no? Un camión o algo así. Entonces, ahí ya estamos hablando de algunas estrategias específicas para un propósito, ¿sí? Bueno, entonces, ya entrando un poco en los conceptos que tienen que ver con el sistema de tráfico urbano, vamos a entrar a una intersección, ¿sí? Aquí en esta figura que les estoy mostrando, tenemos una red de tráfico y tenemos una intersección. Esta es una intersección y tiene, en este caso, tiene 7 posibles rutas que puede seguir un vehículo, ¿no? Por ejemplo. La ruta 1 es una ruta que viene esta marquita que puse aquí a mi derecha. Lo puse para recordarme dónde está el oeste, dónde está el este, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno,
A veces es más fácil decir en la izquierda, a la derecha, pero bueno. Entonces, la ruta 1, por ejemplo, es una ruta que viene del oeste y se va hacia el norte, ¿sí? Fíjense, aquí viene la flechita, del oeste al norte. O sea, son vehículos que están viniendo por este carril y van a doblar a su izquierda, ¿verdad? La ruta número 2 son vehículos que vienen del oeste y van a ir hacia el este. O sea, vienen por este carril y se van a ir todo derecho hacia el este. ¿Sí? La ruta número 3 es una ruta que viene del sur y hay vehículos que se van a ir hacia el norte, aquí, y hay otros vehículos que se van a ir a la derecha, ¿no? O sea, hacia el este. ¿Sí? Aquí voy a aprovechar sacar mi pizarrita porque hay algo que ya les quiero empezar a mostrar algunos conceptos. La ruta número 4 es la ruta que viene desde el este y los vehículos van a doblar hacia la izquierda. ¿Sí? Hacia la izquierda. Bueno, aquí también era hacia la izquierda, ¿no? La 1 era hacia la izquierda, aquí la 4 igual doblan hacia la izquierda. En particular, cuando doblan hacia la izquierda, dense cuenta que esta ruta, por ejemplo, los que doblan a la izquierda, puede tener conflicto con la 5, por ejemplo, la ruta 1 no puede estar al mismo tiempo que la ruta 5, ¿no? Ahorita les voy a mostrar, dejen saco mi pizarrita, ¿no? Mi pizarrita. Entonces les decía, la ruta 1 y la ruta 5 no podrían pasar, tener verde al mismo tiempo, porque podría haber una colisión, ¿no? ¿Sí? Esto, digamos, en la práctica sí ocurre. Creo que hay algunas ciudades, me ha tocado ver algunas ciudades donde sí se puede hacer esto, o sea, donde se permite que, voy a poner aquí un colorcito. Sí, fíjense, o sea, si un vehículo viniera por acá a doblar y la ruta 5 igual empieza a mandar un vehículo, aquí podría haber una intersección, un choque, ¿sí? Y eso pues no es deseable, ¿no? ¿Sí? Entonces les comentaba, ¿qué rutas o qué rutas podríamos definir al mismo tiempo? ¿A qué rutas le podemos dar? Ahí ya puse eso, ¿no? ¿Qué ruta le podemos dar al mismo tiempo el paso, por ejemplo? ¿Sí? Por ejemplo, les comentaba hace un rato, no podemos darle el mismo paso a la ruta 1 y a la ruta 5. ¿Por qué? Porque no son compatibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber un choque. Pero a lo mejor sí podemos darle el paso a la ruta 1 y a la ruta 2, ¿no? ¿Sí? Fíjense, puede estar pasando el vehículo del 1 y también la ruta 2 y no hay choque. Entonces, estas dos rutas, la ruta 1 y la ruta 2, se dice que son compatibles, son rutas compatibles. ¿Por qué? Porque se les puede asignar el semáforo verde al mismo tiempo. Entonces, una pregunta. ¿Cuál es el mayor número de rutas compatibles en esta figurita? ¿Alguien me puede decir? Aquí veo que alguien ya escribió algo en el chat. No, ahí preguntan que si los choques se entienden como una intersección. A ver, me dicen que casi no se escucha. No se escucha lo que digo. Sí, ya se escucha, ya se escucha, ya se escucha. Ah, gracias. A ver, no. La 2 y la 5. La 2 y la 5, por ejemplo, ¿no? La 2 y la 5, sí, cierto, son compatibles igual, ¿sí? Las 2 y las 5 son compatibles. Ahí me preguntan que si los choques se entienden como una intersección. No, la intersección es el punto donde tenemos dos calles donde puede haber conflicto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en este, voy a regresar un poquito a las figuritas, ¿sí? A ver si regreso. Aquí, por ejemplo, aquí en esta figurita vemos varios caminos, ¿no? Vemos varios carriles que pueden ir
por ejemplo, el carril 1, todo esto de acá es un trayecto, ¿sí? Por ejemplo, un vehículo puede venir desde el punto 3 hasta el 4, el 5, etcétera. Y justamente donde hay un cambio de carril o donde hay un cambio de sentido, por ejemplo, en la 4, aquí hay una intersección. ¿Por qué? Porque aquí podría haber choque, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes van en periférico, la mayoría de las ciudades tienen periférico o un circuito, pues ahí un buen trayecto no tienen semáforos o no tienen puntos donde tengan que hacer alto. ¿Por qué? Porque en teoría no tendría por qué haber accidentes, ¿no? Pero en los puntos donde puede haber diversos sentidos a la calle, ahí se dice que hay una intersección. Entonces, eso no es una intersección. Una intersección sí puede entenderse como el punto donde existen varias rutas a seguir, ¿no? Y el choque se puede entender como una colisión, ¿sí? Entonces, los puntos donde puede haber colisión sí son choques. Entonces, ahorita me mencionaban algunas posibles rutas. Me mencionaban, por ejemplo, la 3 y la 6, la 2 y la 5. La 2 y la 5 efectivamente son compatibles. La 3 y la 6 también, 3 y 6 también son compatibles. La 2, 5 y la 7 igual, ¿sí? Ahí alguien dice que son 6 rutas posibles. Hay 7 posibles rutas, pero al mismo tiempo, ¿cuántas son las que puedo definir? Bueno, aquí les voy a mostrar un concepto interesante. Cuando yo tengo, es algo que hacen los ingenieros de tránsito, ¿no? Cuando yo tengo algo como lo que estoy aquí poniendo, ¿sí? Primero se debe saber qué posibles caminos pueden seguir los vehículos. Por ejemplo, los vehículos que vienen del 1, o sea, del oeste, pueden ir hacia dos puntos posibles. Pueden irse hacia el norte, que es el caso de la ruta 1, o pueden irse hacia el este, que es el caso de la ruta 2, ¿sí? Entonces, ese es un posible camino. Pero a lo mejor, o sea, por ejemplo, hay situaciones donde este camino no está permitido, ¿sí? A lo mejor es solo un camino en ese sentido. Entonces, a lo mejor la ruta 1 no estaría permitida en ese caso. En esta figurita sí lo está. Entonces, una vez que tú tienes una intersección, es interesante ver cuáles son las posibles rutas que tú puedes definir. Entonces, para eso se define algo que se conoce como o gráfica de compatibilidad, ¿no? La gráfica, o bueno, los computólogos le decimos grafo a algunos computólogos, ¿no? O gráfica de compatibilidad, ¿no? Donde el conjunto de vértices, cada ruta o cada una de estas rutas es un vértice. Cada ruta es un vértice. Y existe una arista o una arista entre un par de vértices si son compatibles estas rutas. Perdón, Joel, está preguntando que la 7, ¿cómo se interpreta? Ah, perfecto, bien, bien. La 7, no. La 7 se interpreta de la siguiente manera. Es como fíjense, la 7 se interpreta como una ruta que puede ir, como una ruta en donde se le va a dar paso a los vehículos que vienen del oeste al este y también a los vehículos que vienen del este al oeste, ¿sí? O sea, el semáforo se va a poner en verde. Cuando se ponga en verde van a poder avanzar ambos, ¿no? Los que van de oeste a este y los que van de este a oeste, ¿sí? O los que van de izquierda a derecha y los que van de derecha a izquierda. Entonces, dense cuenta que esa ruta, la 7, ¿sí? O el camino 7, se le llama ruta en el término de control de tráfico, ¿sí? No quiere decir que es un carro que está al mismo tiempo en el oeste y al mismo tiempo en el este, ¿no? No es lo que quiere decir, sino que es más bien las rutas que tienen paso o la ruta que tiene paso en ese momento, ¿no? Entonces, la ruta 7 lo que dice es, en ese momento le vamos a dar, cuando la 7 se habilite, se le va a dar paso a estas dos flechitas, la que va de oeste a este y la que va de este a oeste, esta de acá. Entonces, si se dan cuenta, esta ruta, la ruta 7, no es compatible con la ruta 6, ¿no? Ni con la ruta 3. ¿Por qué? Porque
Y tampoco con la ruta 1, por ejemplo, ni con la 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden estar pasando al mismo tiempo los de oeste-este y los de este-oeste y los que vienen en el sentido del norte al sur, ¿no? ¿Por qué? Porque habría un choque, ¿sí? Entonces, así se puede interpretar. No es un paso peatonal ahorita. De hecho, es un buen comentario ese del paso peatonal. Eventualmente se pueden hablar de pasos peatonales y eso lo vamos a ver quizás en la sesión de hoy o quizás mañana. Mañana seguramente sí lo vemos, ¿sí? Pero ahorita, de hecho, cuando hay paso peatonal se vuelve un poco más complejo el problema. Ahorita no nos preocupemos de que haya paso peatonal. Entonces, ya con la información que tenemos ahora de que el 7 es una ruta en donde pueden darse el paso el paso se le puede dar a ambos sentidos, ahí pusieron algunas rutas compatibles, ¿no? Y está bien, a lo mejor ahorita es una intersección no tan compleja, ¿no? ¿Sí? Pero si tuviéramos una intersección más compleja, se volvería más interesante el problema. Entonces, un concepto que suele utilizarse es el de gráfica de compatibilidad. Les voy a pasar la siguiente figurita y ahí ya está dibujada la gráfica de compatibilidad. Dense cuenta, esta gráfica tenemos, por ejemplo, la ruta 1 es compatible con la 2 y con la 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con la 2 y con la 7 podría pasar la 1, la 2 y la 7 podrían tener el verde al mismo tiempo. A ver, espérenme. La 1, no, mentira, la 1 es con la 2, ¿sí? O bien con la 7, ¿sí? Sí, con la 2 y con la 7, ¿sí? Fíjense. La 1, la 2 y la 7 son compatibles. La 5 y la 4 aquí, fíjense, la 5 y la 4, la 1, la 2 y la 7 son compatibles. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles rutas son compatibles? Aquí creo que hay un error en esta gráfica y ahorita les voy a decir por qué. Porque fíjense, la 1 y la 7 podrían tener conflicto. Porque fíjense, si pasa el 1 y el 7, en este sentido, aquí podría haber una coalición. Entonces aquí está mal esta figurita, ¿sí? Este no es correcto. La 7, la 2 y la 5, la 7, la 2 y la 5, esta sí es compatible, ¿no? Sí, la 7, la 2 y la 5 sí. ¿Por qué? Porque aquí cuando dobla, pues prácticamente es una vuelta a la derecha, ¿no? Como la línea continua, ¿sí? Entonces aquí este sentido prácticamente no va. La 2 y la 1 y la 7 no van. Esta flechita no va, la voy a apuntar. Esta no va, ¿sí? Pero todas las demás sí. Entonces, esta ruta en realidad no es compatible, esta de aquí. Pero esta sí es compatible. Entonces, hay una ruta grande de tamaño 3. ¿Y cómo sabemos cuál es más bien un conjunto de rutas que son compatibles? Y el conjunto más grande de rutas compatibles para este ejemplo es el de tamaño 3, ¿no? ¿Y cómo lo podemos sacar? Pues obteniendo una estructura de la gráfica que se conoce como el clique maximal o el clique máximo. Es decir, encontrar, dada una gráfica cualquiera, el clique es el subgrafo o la subgráfica. Un clique es una subgráfica que es un grafo completo, ¿no? O una gráfica completa de la gráfica. Entonces, en este caso, esta es una gráfica, un K3, una gráfica completa de tamaño 3 dentro de la gráfica de compatibilidad. No me había dado cuenta de este detallito, de que aquí hay un error. Esta vista no va, ¿sí? Sin embargo, este clique que sí se encuentra, ese es un clique de tamaño 3. Entonces, si tú defines tu gráfica de compatibilidad
de una intersección con sus diferentes rutas, puedes sacar algunas estrategias de, vamos a llamarle ahorita, el concepto se conoce como fases, ¿no? Pero le puedes definir las rutas a las que les puedes dar el mismo o puedes poner el semáforo en verde al mismo tiempo, ¿no? En este caso, si le doy semáforo verde a la luz que representa la ruta 7, a la luz que representa la ruta 2 y a la luz que representa la ruta 5, pues en ese momento yo no tendría ningún conflicto, ¿no? ¿Sí? Bueno. Vamos ahora sí a ver algunos conceptos ya de cómo podemos modelar un sistema de tráfico urbano con los conceptos que hemos visto hasta ahorita. Bueno. Ok, formalmente una intersección, estamos hablando de todo el sistema de control de tráfico urbano. Nos vamos a enfocar, acuérdense, el tallercito se llama control de tráfico urbano utilizando redes de Petri, ¿sí? Entonces todavía no voy a entrar a las redes de Petri. Voy a entrar ahorita al concepto del sistema de control de tráfico urbano. Entonces, un sistema de tráfico urbano lo podemos ver como un sistema dinámico que consiste de la siguiente quíntupla. Tenemos diferentes elementos. X representa la entrada del sistema, este X de aquí, y está formado por dos conjuntos, un conjunto U y un conjunto sigma, ¿sí? Todo esto que les estoy comentando lo tomé hay un libro muy bueno. Hay varios, ¿no? Pero este de acá me gusta mucho porque está muy bien desglosado. Se llama Optimal Traffic Control y Urban Intersections. Habla acerca de las intersecciones y de cómo modelar todo este tipo de detalles. Ok. Entonces, en esta intersección tenemos la entrada del sistema, ¿sí? Que consiste, es decir, cómo podemos ver en esa intersección qué recibe como entrada esa intersección. ¿Qué tenemos como entrada? Tenemos un conjunto U y un conjunto sigma. Ambos representan la entrada, ¿sí? Entonces, U es el conjunto de controladores. En otras palabras, tenemos las fases de los semáforos. Las fases, el concepto de fases se relaciona con los sentidos o las rutas a las que le voy a dar verde en determinado momento, ¿no? Entonces, el conjunto U es parte de la entrada del sistema. ¿Qué semáforo va a estar en verde? ¿En qué momento? ¿De qué momento a qué momento va a estar en verde? ¿Sí? ¿Y en qué fase? Eso es lo que representa el conjunto U. Y cada elemento de U puede tener un posible valor. En este caso puede ser 0 o puede ser 1 y representa que si ese valor está en 0, ¿sí? Quiere decir que para esa fase, en ese momento, en ese tiempo, el semáforo si está en 0, está en rojo, ¿sí? Y si en ese momento esa fase en el semáforo está en 1, quiere decir que en ese momento esa fase está en verde, es lo que quiere decir. Bueno, entonces, en otras palabras, lo que representa el conjunto U es el conjunto de las fases de los semáforos, o sea, en qué momento está en verde. Es como que le tomes una foto al sistema en ese instante de tiempo y tú puedas ver en determinada ruta si el semáforo está en verde o está en rojo para esa ruta. Supongamos que el ámbar en este caso es parte del verde, ¿no? ¿Sí? Para hacer un poco más binaria la relación, de 0 o 1. El conjunto sigma se relaciona igual es parte de la entrada, pero se relaciona con las condiciones en cada una de las rutas que van a seguir en esa intersección, ¿no? ¿Sí? Ahora, este conjunto sigma, a su vez, lo forman dos conjuntos, ¿sí? Un conjunto sigma minúscula, que es este de acá. Y ese conjunto sigma minúscula se relaciona con aquí alguien mencionó los peatones, fíjense.
tenemos que también incluir eso en los sistemas de tráfico urbano. El conjunto de rutas que hay en una intersección están conformadas de la ruta 1 a la ruta I, ¿sí? Y de la ruta 1 a la ruta I son rutas exclusivamente para vehículos. Entonces, ¿cómo están las condiciones en esas rutas que están definidas para vehículos? Pero también puede haber rutas, o puede haber más bien condiciones de la I+1 a la I mayúscula. Esta es de la I+1 a la I mayúscula, ¿sí? Estos son pasos peatonales, ¿sí? En un sentido, los peatones pueden estar en esta situación o en esta otra situación, etcétera, ¿no? Entonces, hay algunas ciudades donde se suelen, y de hecho mañana que veamos un poquito las redes de Petri, en algunas ciudades se suelen poner algunos botoncitos donde el usuario puede definir o un peatón puede apretarlos y una vez que los apriete se le puede dar paso o los semáforos pueden tomar en cuenta esa información para darle paso a los peatones, ¿sí? Entonces hay algunas ciudades que ya tienen eso, otras simplemente dentro de sus fases o dentro de los ciclos, dentro de las fases que tienen definidas, dentro de los verdes y rojos que tienen definidos en un determinado tiempo fijo, también tienen un tiempo para los peatones. ¿Sí? Ok, entonces sigma representa las condiciones del tráfico en ese momento, ¿no? Y Q en particular, Q habla del volumen del flujo, o sea, sigma incluye, además del volumen, incluye otras métricas, pero Q es específicamente relacionado con el flujo de los vehículos. Entonces, aquí estoy mostrándoles un poco de forma general cómo se puede modelar un sistema de control de tráfico urbano, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que a lo mejor solamente utilizamos ciertos elementos de esta quíntupla, no necesariamente utilizamos todos, o a veces los estamos utilizando pero de forma implícita en alguna función de transición, etc. Ok, entonces esta es la entrada del sistema. El conjunto W se refiere al conjunto de estados del sistema, ¿sí? El conjunto de estados del sistema, igual, si se dan cuenta, incluye también los estados exclusivamente para vehículos de W1 a WI minúscula, ¿sí? En un tiempo, aquí sí podemos ver el tiempo. Y el estado del sistema representa principalmente las colas que se forman, las colas de vehículos o las colas de peatones que hay en el tiempo T, ¿sí? Entonces, estos primeros dos elementos de la quíntupla, el elemento X y el elemento W, prácticamente se refieren a la entrada del sistema y el estado en el que se encuentra el sistema en un tiempo dado. Pero también hay un conjunto Y que es el conjunto de salida. Entonces, el conjunto de salida, ¿sí?, representa cómo se encuentra después de que se aplicó cierta función, que vamos a ver más adelante las funciones de transición, que son estos son, le voy a llamar phi superíndice 1 y phi superíndice 2, ¿sí? Entonces, una vez que se aplica alguna función de transición, el sistema pasa del tiempo T al tiempo T1, por ejemplo, ¿sí? Y hay un cambio en el estado del sistema. Entonces, ese cambio en el estado del sistema implica también un cambio en las condiciones que hay en las diferentes estructuras. Ahora, dense cuenta que aquí hay algunas estructuras de salida, como son la estructura Y, ¿sí?, que Y representa las salidas. Entonces, son los carriles de salida. Entonces, dense cuenta que no necesariamente el número de carriles de salida, en este caso de 1 a H minúscula, es igual al número de carriles de entrada. Acuérdense, en la entrada teníamos de sigma 1 a sigma I minúscula, y la salida puede ser que I y H minúscula, I minúscula y H minúscula sean iguales, ¿no? Pero no necesariamente. Y también tenemos los flujos de salida o las condiciones de salida de los carriles donde están los peatones, de H+1 a H. Y dense cuenta que hay una analogía. El Q que tenemos en la entrada, ¿sí?,
Y tenemos una analogía con el Q de salida también, ¿sí? Entonces, el Q de salida nos dice el Q en el tiempo T, o sea, cómo se encuentra aquí sí específicamente los volúmenes de tráfico en las arterias de salida. Ahorita vamos a ver un ejemplito para que quede más claro todo esto, ¿no? Y tenemos dos funciones de transición. La función 1, que es esta de aquí, que recibe como entrada el estado del sistema en el tiempo T0, ¿sí? Tenemos igual las condiciones de tráfico de T0 a T, ¿sí? Y la fase de semáforo de T0 a T. O sea, podemos dividir, por eso se llaman sistemas de eventos discretos, porque podemos discretizar toda la ejecución del sistema, ¿no? En puntos muy particulares, que son un conjunto numerable, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos aquí el estado del sistema en el T0, el estado o más bien cómo se encuentra el flujo de vehículos de T0 a T en una calle de entrada, y los semáforos. Y esto me va a dar como salida un estado del sistema en el tiempo T. ¿Cómo va a cambiar el estado del sistema de la transición del tiempo T0 al tiempo T? Y la función de transición siguiente, la 2, ¿sí? Lo que me dice es cómo cambia una vez que se ejecuta una salida, o sea, una transición en el tiempo W, en el estado en el tiempo T, que es WT, ¿sí? Y las condiciones que estaban de entrada y los semáforos me van a dar como resultado una transición de salida en el mismo tiempo T. Vamos a ver un ejemplito para que quede más claro, ¿no? Aquí tenemos una intersección, ¿sí? Nótese esta intersección que tenemos aquí. Dense cuenta que tenemos las entradas, por ejemplo, el sigma 1, sigma 2 y sigma 3 son entradas, son flujo de vehículo de entradas, ¿sí? Sigma 6 igual es un flujo de vehículo de entrada. Sigma 4 y sigma 5. Y Y1, Y2 y Y3 son las salidas, ¿sí? Son las salidas en las arterias de salida de la calle. Entonces aquí las grafiquitas que se encuentran aquí a la derecha representan una transición de estado. Entonces, las primeras dos representan el Q3 y el Q5, es decir, cómo se encuentran las condiciones en sigma 3 y en sigma 5, ¿sí? Es decir, estas de aquí. Estas, ¿sí? ¿Cómo se encuentran? Y aquí tenemos las luces de los semáforos, U3 y U5. Es decir, aquí me está diciendo que en este pedacito de la transición, o sea, de aquí a aquí, en este pedacito, del tiempo cero a este punto, ¿sí? El semáforo que le da paso a la transición a la calle sigma 5, ¿sí? Está en rojo, y a la sigma 3 está en verde. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a ver más flujo de vehículos en ese momento, ¿no? Y después debe haber un cambio, hay un cambio. Se le va a dar verde a sigma 3, a U3, y a U5 se le va a dar el rojo. Entonces vamos a ver las condiciones de tráfico. Las condiciones de tráfico en W3, dense cuenta que como está en rojo, ¿sí? Fíjense acá, aquí está en rojo en este pedacito del tiempo. U3 está U3' está en rojo y U5' está en verde. Dense cuenta que el estado del sistema, o sea, las colas que hay en sigma 3 y en sigma 5, como que están en sentidos opuestos. En sigma 3, que está en rojo, va creciendo la cola de vehículos, ¿no? Va creciendo en este momento, ¿sí? Y en sigma 5, pues va decreciendo porque están pasando los vehículos, ¿verdad? Va decreciendo, ¿sí? Y aquí Q3 y Q5 representa
las arterias de salida de Q3, en este caso Q3 que es por acá, y Q5 que es, en este caso, pues por acá, ¿sí? Entonces dense cuenta que Q3, no, que Q3 y Q5 tienen sentidos opuestos, ¿no? El tráfico crece por Q3 en este momento y por Q5, perdón, en Q5 crece en este momento que está en rojo y en Q3 crece en este momento que está en rojo, ¿ok? Bueno. Vamos a entrar ahora sí a algunos conceptos claves para el control de tráfico urbano. Y ya después vamos a empezar con la última media hora. Quiero que entremos a la parte de sumo, ¿sí? Entonces tenemos una intersección de tráfico urbano. Aquí ya la vemos, un pedacito de la intersección, ¿sí? El semáforo es el elemento de la intersección responsable de desplegar las estrategias de control establecidas en la intersección, ¿sí? Es decir, el semáforo va a dar la ruta, el sentido verde o el sentido rojo en la ruta definida, ¿no? Ahora, el ciclo es la repetición de una secuencia de señales en una intersección. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, le damos rojo a un sentido, verde en otro momento le damos verde, y todo el tiempo y hasta que le vuelva a tocar rojo al mismo sentido, todo eso define un ciclo. Es la repetición de una secuencia de señales en una intersección. Ese es un ciclo. Y un ciclo lo forman varias fases. Una fase es una parte de un ciclo durante el cual un subconjunto de calles o rutas tienen derecho de paso simultáneamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver un ejemplo de un ciclo y de algunas fases. El estado del sistema de tráfico urbano, hace rato lo vimos representado como W. El estado del sistema lo definen el número de vehículos que hay en un carril, por ejemplo, o en una calle, y el flujo de segmento de calles. El flujo, ¿qué significa? El flujo representa el número de vehículos que pasan en un punto dado, en este caso la intersección. Y la densidad representa el volumen de tráfico que hay en un punto dado, ¿sí? O sea, mientras más flujo haya, mientras mayor el flujo, es más deseable. ¿Por qué? Porque están pasando más vehículos en la intersección. Y mientras más densidad haya, igual es menos deseable, ¿no? Se desea que haya menos densidad. ¿Sí? Bueno, ahí está el concepto. Bueno, ahora, como les comenté hace un rato, tenemos diferentes estrategias de control. Algunas estrategias son de control fijo. En una estrategia de control fijo, ¿sí? Las fases ya tienen asignado el tiempo en que van a tener derecho de paso. Bueno, y en una estrategia de control semiadaptable, por ejemplo, hace rato mencionaron los peatones. Puede considerarse una estrategia de control semiadaptable si, por ejemplo, al haber peatones, les comentaba que en algunas ciudades, en los semáforos, puedes apretar un botón y el semáforo en la intersección se interpreta como que un peatón quiere pasar por la intersección, ¿no? ¿Sí? Entonces, de hecho, mañana vamos a modelar este comportamiento que les estoy comentando con redes de Petri. Pero ¿cómo se puede interpretar esto que les acabo de comentar? O sea, que en una intersección alguien presione un botón y se le dé el paso. Quizás no enseguida, pero lo más pronto posible, ¿no? Se puede interpretar como que tú tienes un conjunto de estrategias fijas, ¿sí? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? La estrategia que le da paso al 1, al 2, ¿sí? Y al 5, por ejemplo, 1, 2 y 5, no, el 5 no, porque el 5, al 1 y al 2, la estrategia que le da paso al 1 y al 2, ¿sí? Y de pronto tiene determinado tiempo, ¿no? De pronto viene un peatón y en vez de darle el paso a la siguiente estrategia, supongamos que es la 4 y la 5, le da paso al peatón. Entonces sería una estrategia de control semiadaptable. ¿Por qué? Porque el sistema tuvo que cambiar un poquito los tiempos, darle paso al peatón y después continuar con las fases normales, ¿no? Y hay estrategias de control adaptable completamente, donde el sistema es capaz de determinar con base a las condiciones del sistema
el tiempo que se le debe asignar a las fases, o incluso debe ser capaz de adaptarse o de cambiar las fases. Les voy a poner un ejemplito de lo que les comento. Hace como 3 años, o no, como 2 años que fui a la Ciudad de México, recuerdo que hay una calle por donde me hospedé, que en la mañana se las voy a tratar de dibujar acá. Se me hizo muy interesante esta estrategia. El hotel estaba por acá, imagínense, ¿sí? Y aquí había como un tipo de restaurante, una cafetería. Entonces, en la mañana que yo salí sí, fui a la UNAM, ¿sí? Entonces, el sentido de la calle solo era para ese sentido, ¿no? ¿Sí? Yo crucé la calle y todo. Y en la tarde que yo regresé, pues yo me estoy fijando igual en ese sentido, pero me doy cuenta que el sentido de la calle cambió completamente. Ahora ya no era hacia aquí, sino que la calle cambió de sentido. No creo que sea una estrategia de control adaptable, sino simplemente que es una estrategia de control fijo, pero que de ciertas horas de la mañana está en sentido de oeste a este y en otras horas de la mañana cambia de sentido de este a oeste, ¿no? La misma calle. Entonces se me hizo muy interesante. Pero un sistema de control adaptable sería capaz a lo mejor de decir, bueno, en vez de darle paso a este y a este al mismo tiempo, pues voy a permitir que solamente le des paso a uno de ellos y luego a lo mejor le des paso a otro, ¿no? A este, al 1 y al 4, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, el hecho de hacer una estrategia de control adaptable es muy interesante y es un tema de estudio. De hecho, el problema de lograr el óptimo, o sea, la asignación óptima a las luces de semáforo es un problema, y particularmente cuando le requiere sincronizar semáforos, es un problema NP difícil, ¿no? Sí. Ok. Ahora les voy a presentar un ejemplo de un ciclo. Por ejemplo, un ejemplo de un ciclo es como el que les estoy poniendo ahorita, ¿no? Le doy paso a la estrategia 1, 2, ¿sí? Luego le doy paso a la estrategia 5 y 4, la 4 y la 5 le doy paso. Luego le doy paso a la estrategia 3 y 6. Y luego le doy paso a la estrategia 7, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tratar de pintar la simulación en esta rayita, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, tengo a lo mejor 4 minutos para hacer todo eso, ¿no? Entonces, a lo mejor en 4 minutos yo le doy primero, vamos a llamar a esta la fase A, esta la fase B, esta la C y esta la D. Entonces, en este pedacito de tiempo le doy paso a la estrategia A, luego le doy paso a la estrategia B, luego a la C y luego a la D. Y a partir del minuto 4, con un segundo, vuelvo a repetir esto. Termino en el minuto 8, ¿no? Y así voy a continuar durante todo el tiempo, ¿sí? Durante todo el tiempo que dure ese tiempo de la simulación o de la ejecución del sistema, ¿no? Entonces, cada uno de estos pedacitos se conoce como un ciclo. Todo esto de A, B, C, D es un ciclo y cada uno de los pedacitos del ciclo se conoce como una fase. ¿Sí? Ahora, otro ejemplo de otra fase, a lo mejor un poquito más compleja, podría ser este de acá. Bueno, aquí ya incluí una que no es correcta, ¿no? Que es la 1, 7 y 2. Entonces aquí ignoren la 1, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Lo voy a tachar. Esta de aquí, ignórenla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la fase, esta de aquí, la 3 y la 6, se le da paso en un momento. Luego la 1 y la 4, ¿sí? Pueden tener paso al mismo tiempo, ¿sí? Luego la 7 y la 2, luego la 2, 5 y 7, luego la 4 y la 5, y luego la 2 y la 5, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y luego se puede repetir lo mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí tenemos un tiempo de la simulación y supongamos igual que tenemos 4 minutos, esta llamémosle A, B, C, D, E y F. Igual, le doy un pedacito a la A, luego a la B, C, D, E y F, y después se repite lo mismo, ¿no?
¿Ok? Bueno. Aquí prácticamente ya les dije lo que ocurre. ¿Qué pasa si le ponemos 4 minutos? Pues ahí yo le puedo asignar un tiempo, ¿no? Por ejemplo, lo más fácil para mí ahorita es ponerle 1 minuto cada uno, pero le puedo asignar más tiempo. A lo que voy con esta diapositiva es que el hecho de que la estrategia sea dinámica depende no solamente de darle más tiempo a una fase que a otra, ¿sí? Lo más fácil es que yo tenga, que los ciclos sean fijos y yo solamente adapte los tiempos de las fases, ¿sí? O sea, si los ciclos son fijos, yo podría hacer un cambio en las fases de forma tal que a lo mejor aquí le doy 65 segundos y aquí a lo mejor le bajo a 55 segundos. Entonces ya hice adaptable, pero no cambié el tiempo del ciclo. El problema se vuelve más interesante cuando cambias el tiempo del ciclo. A lo mejor entonces ahora tu ciclo en vez de ser de 4 minutos es de 6 minutos. Y tienes que adaptar estas fases, ¿sí? ¿Okay? Eso se vuelve más interesante. Aquí tengo otro ejemplo. Aquí igual para mí lo más fácil fue darle un poco más de tiempo darle el mismo tiempo a todo, pero también lo pude haber cambiado, ¿no? Ok. Aquí tenía una actividad, pero es muy sencilla, entonces mejor voy a entrar a la sesión de Zoom, ¿sí? Antes de que pase a la sesión de Zoom, me gustaría saber si hay alguna pregunta hasta ahorita de esto. Esta fue como una introducción muy sencilla a los sistemas de tráfico. Ya mañana vamos a entrar al formalismo de redes de Petri. Entonces, si hay preguntas, pueden hacer una pregunta y tratar de responderla. Y si no, vamos a entrar ahora a la simulación con Zoom. Okay, creo que hay una pregunta por allá. Ok, perfecto. Dice, una pregunta rapidita, Joel, Sí. Para desahogarnos un poco, digamos. ¿Qué tanto juega aquí el bien común con el bien particular? Porque como que tú buscas como que todo sea más óptimo, ¿no? Ah, sí, sí. Pero quizá lo más óptimo, yo que llego solito y solo hay un carro que está esperando, me deje los 4 minutos esperando, ¿no? O me pase de lista, ¿no? Porque no es óptimo darme el paso. ¿Qué tanto? ¿Se puede incluir eso en estos sistemas? Sí, de hecho, sí. Por ejemplo, eso que tú mencionas, para la parte de las estrategias de control, hay gente que estudia esto con algo que se conoce como teoría de juegos, ¿no? Entonces, a veces tú buscas el bien común, ¿no? Este tipo de estrategias donde buscas el bien de todos se conocen como estrategias cooperativas. O sea, todos, en teoría, todos, en un mundo ideal, todos cooperan para... Y también se puede modelar el problema como un problema de optimización, ¿no? ¿Sí? Pero también hay unas estrategias que son estrategias egoístas, que es el bien, uno busca su propio bien y no importa si con tal de que tú minimices tu tiempo de espera, haces que otros esperen más, pues también es un tipo de estrategia y que creo que es más realista esa estrategia, ¿no? Entonces, sí se suelen utilizar estrategias como las que mencionas, ¿no? Ahora, no sé muy bien, no entendí muy bien cómo se relaciona con el hecho de que estés solito. O sea, que digamos así, que tú llegues y no haya nadie, que es algo que pasa, ¿no? Creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que vamos a una intersección Sí, o sea, y... porque en el hecho de que sabes que en esa vía pues no hay mucho tráfico y entonces a esa vía le das mucho más tiempo, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, Entonces, claro, tú al final terminas molesto porque ya viste pasar a todos 20,000 veces, ¿no? Que suele pasar, ¿no? Y tú no pasas. ándale. Sí, Ya. sí, exactamente, sí. Entonces, en ese caso, pues, de hecho, es la mayoría de las intersecciones aquí, al menos en Mérida, quizás en otras ciudades no sea así, son estrategias fijas, ¿sí? Y pasa eso que tú dices, ¿no? Te das cuenta que a ti te debieran dar chance de pasar y te tienes que esperar, o sea, mucho tiempo, ¿no? Para que te toque, ¿no? Pasar. Entonces, una estrategia de control adaptable debería ser capaz de darse cuenta de eso y
y permitirte que pases, ¿no? Entonces, en este caso, se debería buscar, dependiendo del objetivo que se busque, se debería permitir que, o sea, debería tratar de hacerse, eso que dices, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Donde tu ganancia sea tan buena como la ganancia, o haya un equilibrio entre tu ganancia y la ganancia colectiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, es un tema interesante que se suele utilizar con conceptos como esto de teoría de juegos. Gracias, No, gracias. ok. Bueno, entonces vamos a entrar ahorita a la parte de sumo. ¿Sí? Vamos a ver, una preguntita, Miguel. ¿Tengo hasta las 5:30 o es un poco antes que debe ser? 5:30. Si no hay preguntas, como están preguntando al momento, tienes hasta las 5:30. Ok. Para ver qué nos da tiempo ahorita de ver consumo, ¿sí? Ok, entonces voy a entrar ahorita a la herramienta que les comenté, ¿sí? Que se llama Sumo. Aquí les voy a poner un poquito en contexto, ¿sí? Bueno, van a haber algunos errores ortográficos, no es tanto por culpa mía, sino porque esta presentación la hice, estoy utilizando ahorita para la presentación de la sesión, estoy utilizando una laptop Mac y es el sistema en el que trabajo. Sin embargo, la herramienta Sumo, que es la que les voy a mostrar ahorita, lamentablemente no funcionó o no funciona en la última versión de la Mac. Entonces tenía la opción de hacer un rollback de mi instalación y hacer que funcione, o utilizar una máquina que tenga una máquina con Linux y ahí no hay ningún problema, funciona muy bien, ¿sí? Entonces lo que hice, pues como tengo otras cosas que también trabajo con la Mac, preferí utilizar Linux. Entonces la presentación que tengo aquí la hice en OpenOffice y por eso hay algunas cositas que cambió las letras. Ojalá y alguna de las figuritas no las haya cambiado mucho, ¿no? Pero en teoría lo probé en una de Linux y también en una máquina con Windows lo probé y funciona muy bien. Y en teoría si tienen Mac también funciona, solo que eh, hay allí unos parchecitos que hay que hacer. Lo último que entendí, que la última versión de la Mac no funciona. Entonces, si alguien de ustedes va a probar esto utilizando Mac, no necesitan programar. De hecho, la sesión de hoy no necesitan programar nada. Lo único es instalar y ya van a poder hacer sus primeras pruebitas con Zoom. Para la sesión del miércoles que van a tener con mi estudiante, con Giovanni y conmigo, ahí sí vamos a utilizar un poquito de programación. Pero si ustedes tienen Python, y si no tienen, pues ahorita les doy unas instrucciones rápidamente para que lo puedan instalar. Es muy sencillo, ¿no? Si utilizando Python y Sumo que van a instalar, van a darse cuenta que van a poder hacer sus primeras intersecciones muy fácilmente. Ok. Hace un ratito les comentaba que entre los diferentes elementos que necesitamos para... Ahí tengo una preguntita. Se puede con Google Colab. Sí, en teoría sí se puede. Yo utilizo a veces el Jupyter y alguien me comentó de Google, ese Google Colab. Honestamente no lo he utilizado, pero me dijeron que sí tiene compatibilidad con todas las librerías de Python. Entonces, si tú puedes utilizar el pip, el pip y la línea de comandos de Python en Google Colab, pues prácticamente puedes utilizar Sumo, ¿sí? El detalle es que digamos, lo que hace Sumo, que es el simulador está hecho en C, en C++. Es un simulador bastante complejo, ¿no? Ahorita les voy a explicar un poquito los módulos que tiene. Y lo hicieron en Alemania, pero hicieron un módulo para la parte de las estrategias de control de semáforos y ese módulo tiene una librería en Python que se llama Tracy, Traci, ¿sí? Entonces, prácticamente es nada más hacer un pip, install Tracy para que ya tenga soporte con Python, pero luego lo que te genera, los archivos de salida que te generan son los que tú utilizas en el simulador, en Sumo, ¿sí?
Entonces, prácticamente lo que te genera en Google Colab lo tienes que llevar a donde tienes instalado el Sumo y ahí ejecutar tus estrategias de control. Entonces, sí, la respuesta corta es que sí. Y si por algún motivo no se puede, pues lo checamos, ¿no? Pero ahorita, hoy, la sesión de hoy al menos, no necesitamos ahorita todavía programar. Para la sesión del miércoles sí ya vamos a programar. ¿Sí? Ok. Espero haber respondido a la pregunta, Leticia. Ok. Bueno, el simulador, una de las herramientas importantes para poder, como les dije, nos vamos a enfocar principalmente en el control, ¿sí? El control, o sea, tú tienes una intersección y quieres ver cómo se comportan tus estrategias de control que tú quieres definir, ¿no? ¿Sí? Como por ejemplo, lo que decía Miguel, a lo mejor unas estrategias que busquen el bien común, otras que a lo mejor busquen tu propio bien, ¿sí? Tú quieres buscar eso, pero para digamos, el ambiente que tú requieres para poder probar tus estrategias de control, ¿sí? Pues sería genial que tú puedas llegar y ponerlo en una intersección real. Pero antes de hacer eso, lo idóneo o lo deseable es poder utilizar alguna estrategia de simulación. Entonces, existen varias estrategias para simular las trazas de tráfico, las intersecciones, etcétera. ¿Sí? Hay unas muy buenas, la mayoría de estas son comerciales. Por ejemplo, yo conozco, hay una que se llama Transit, que aquí no está. Esta IMSum también la conozco, son comerciales, ¿sí? Bueno, aquí hay un concepto que se está manejando que es Microscopic Simulation, y hay un tipo de simulación que se llama Macroscopic Simulation. Eso tiene que ver con la forma que se modela el tráfico. Nosotros nos vamos a enfocar en la simulación microscópica. ¿Por qué microscópica? Porque lo que queremos ahorita, lo que queremos hacer, queremos ver cada entidad o cada elemento de la simulación en particular como un evento, ¿sí? Pero también existe otro tipo de simulación que se llama simulación macroscópica. Entonces, en una simulación macroscópica, tú ves, digamos, toda la calle o todas las intersecciones y todos los flujos de tráfico que están pasando, lo ves como un solo elemento, ves el flujo. Entonces, ese también se suele estudiar, y de hecho gente que estudia métodos numéricos, todo eso, suele utilizar este tipo de simulación, ¿no? Al menos para el tráfico, ¿sí? Entonces, la mayoría de estas herramientas de simulación que les estoy mencionando utilizan la simulación microscópica y son orientadas a eventos. O sea, tú puedes ver en particular que llega una entidad, llega un vehículo de prioridad, hay un cambio de semáforo, etc. Todo eso son elementos individuales de la simulación. Sim Mobility también es muy utilizado, ¿sí? Y también tiene una licencia abierta por el MIT. El MatSim también es una herramienta que se suele utilizar y es open source, ¿sí? Y finalmente, el que estamos ahorita hablando se llama Sumo. Sumo es aquí creo que vienen las iniciales, ahí está. Es la que les voy a mostrar, la que vamos a ver, ¿no? ¿Sí? Sumo es una herramienta que, de hecho, si ustedes ponen en el Google para los artículos, en Google Scholar, y ponen Sumo, van a ver que hay muchos artículos que utilizan, o mucha gente que trabaja en control de tráfico, que define sus estrategias, etcétera. Hay dos caminos: o utilizas un simulador que ya exista, ya sea uno comercial o uno de código abierto, o tú programas tu propio simulador. En el CIMAC, por ejemplo, el doctor Salvador Botello y su grupo de estudiantes y colaboradores desarrollaron un simulador que es un simulador muy bueno también, ¿sí? Entonces, la ventaja que tiene que tú desarrolles tu propio simulador es que tú tienes control completo de los módulos.
Cuando es código abierto también, ¿no? Pero honestamente, si te pones a revisar el código, pues a veces es un poco complejo. A veces tienes cosas como lo quieres para que funcione para muchos propósitos. A veces hay cosas que no requieres, ¿no? Pero lo tienes que tener ahí. Entonces, a veces cuando tú tienes tu propio simulador, a lo mejor tú quieres enfocarte a algo. Voy a utilizar mucho el ejemplo que puso Miguel, ¿no? Sí. Tú te quieres enfocar a estrategias de control de tráfico que sean a lo mejor colaborativas o sean egoístas, ¿no? Entonces, a lo mejor hay muchas cosas de un simulador como Sumo que no te interesan. Entonces, tú puedes enfocarte, si tienes un grupo grande de un laboratorio, a lo mejor puedes tener algunos estudiantes trabajando en un simulador y ahí tienes control completo de la simulación y del control, ¿sí? Pero a lo mejor no tienes tanta capacidad o necesitas resultados un poco más rápidos y puedes utilizar algunos simuladores como el caso de Sumo, ¿sí? Entonces, Sumo tiene varios módulos. Les voy a mostrar ahorita algunos de los que vamos a utilizar. Los que vamos a utilizar pues son el Sumo, que es de la línea de comandos. Hay uno que es el Sumo GUI, ¿sí? Que es una interfaz gráfica que es de forma gráfica, o sea, simplemente le dan doble clic y lo van a poder ustedes ejecutar. O en Linux le dan el comando Sumo GUI y va a ejecutarse. Y tenemos también una herramienta de la línea de comandos que se llama NetConvert. El Sumo y el Sumo GUI prácticamente hacen lo mismo, solo que uno lo hace en la línea de comandos y uno con interfaz gráfica. El NetConvert lo que hace es que tú puedes definir tus propias intersecciones, tus propios carriles, tus propios incluso vehículos, etcétera. Y esta instrucción o este comando NetConvert, ¿sí? Este módulo, te va a permitir crear una red de tráfico, ¿sí? Otros que me gustaría mostrarles también son el OSM, que te permite a través de mapas de Google Maps o de librerías abiertas definir una estructura que ya esté definida en el Google Maps, ¿no? ¿Sí? Entonces tú nada más la traes del Google Maps y tú ya tienes un pedacito de calle que tú quieres simular, ¿sí? Entonces son algunas de las que vamos a utilizar. Entonces, como les comenté, tenemos soporte para los diferentes sistemas operativos. Ahí están algunos detalles. Es muy sencillo de instalar, dependiendo de la versión que tengan de Linux. Pueden instalar incluso la versión de código, pero también hay versiones ya binarias que simplemente pues ya te instalan el Sumo, ¿no? Si alguien quiere jugar un poco con esto, pues por ejemplo Giovanni, que es el estudiante que les comento, él sí instaló la versión de código abierto. Pero por ejemplo yo, que nada más necesitaba revisar su código y algunas cosas así, pues yo instalé la versión binaria, ¿sí? Ahora, como les comentaba, había un pequeño detalle con el sistema operativo Mac, en particular para las últimas versiones. Entonces, no es cosa de mi máquina, sino que creo que la última versión tiene alguna incompatibilidad con el modo gráfico, ¿sí? Y ya ven que el modo gráfico de la Mac depende de un módulo, ¿sí? Entonces, creo que había una incompatibilidad. Entonces, pues es algo que ya está reportado, pero hasta lo último que supe hace unos 15 días más o menos, es que todavía no había soporte, ¿sí? Yo lo que hice fue, lo instalé en Linux y en Windows y funcionó muy bien, ¿sí? Ok. Bueno, esto de las librerías, lo que les comentaba, utilizando el comando pip, ¿sí? de Python, ustedes pueden instalar las diferentes librerías de Python, sobre todo la que vamos a utilizar, que se llama Trace. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿qué vamos a ver? Yo creo que les voy a explicar qué vamos a hacer. Mañana continúo con ustedes. Lo que me gustaría que se lleven como práctica, a lo mejor de aquí a mañana, es que instalen Sumo y que ya, por ejemplo, hay algo que se llama el Sumo Home, ¿no? O sea, que por ejemplo, en el path del sistema operativo, ustedes les permite
sobre todo si utilizan Windows, hay que configurar las variables de ambiente del sistema, ¿sí? Entonces, una vez que instalen ustedes en este link que les pasé hace un ratito, ¿sí? Ahí les habla de todo eso, de cómo instalarlo, cómo crear una red, perdón, cómo... Y me gustaría que intenten darle al comando el sumo GUI o darle doble clic. Les voy a mostrar que en mi caso no funciona, ¿no? Está aquí. Aquí me marca un errorcito, ¿sí? Entonces se los puedo mostrar. Pero en teoría a ustedes no les deben marcar. Fíjense. Le voy a dar al sumo GUI. Entonces parece que sí abre algo, pero en realidad no lo, como que se queda trabado fíjense, ahorita sí lo abrió. O sea, sí me lo permitió abrir. Entonces, ustedes con el de sumo GUI parece que ya se corrigió el error que tenía, ¿sí? Entonces, como ustedes le den clic al sumo GUI, les va a permitir abrir algo como esto. Aquí vamos a tener la simulación, ¿sí? Mañana les voy a mostrar cómo la vamos a utilizar, ¿no? ¿Sí? Entonces, instalen el sumo, ¿sí? Y mañana jugamos un poquito con esto. Entonces, déjenme regreso a la presentación y... Disculpe, que si puedes poner el link en el chat una vez. Ah, sí. Aquí está. Sí, porque ya tenemos un par de minutitos para terminar. Sí, ya. Sí, está ahí. Ahí está el link. Creo que alguien, Elena, nos hizo el favor de compartirlo también. Ah, no, o no, me lo compartió a mí nada. Sí, no está en todo. Ahí está. Ya. Ya. Entonces, voy a regresar. Miren, mañana lo que les voy a mostrar de Sumo, ¿sí? Es cómo crear manualmente los nodos, cómo crear una red de tráfico, ¿sí? Mañana les voy a mostrar cómo crear una red de tráfico y algo de las redes de PET. Y en la sesión del miércoles, Giovanni, mi estudiante, les va a mostrar cómo interactuar con el TRACI. O sea, el TRACI es el que permite definir las estrategias de control en Python. ¿Ok? Bueno, pues ha sido un placer verlos hoy. Doctor Miguel y demás parte del comité, muchas gracias. Mañana espero verlos otra vez por acá. ¿Sí? No sé si hay algún comentario adicional o algo, Miguel. Solo para decir pues, que queda grabado esta sesión en Facebook, si la quieren volver a ver por si algo no vieron o quisieran recapitular. Y para mañana pues quizá tengan más dudas. Ok. Sí, pues muchísimas gracias a todos, a Miguel, a todos, muchas gracias. Espero mañana verlos otra vez a las 4, ¿sí? Gracias a ti, Joel. Nos vemos mañana, a la misma hora. Ok.